clase de metodología de la investigación histórica. Esta clase nos estamos dedicando a resumir todos los avances que hemos tenido en vistas al primer parcial, que va a ser el siguiente lunes. Al finalizar la clase les voy a explicar un poquito cómo he modificado la toma de examen por este tema de la virtualidad. ¿Ya? Vamos a empezar recordando este tema de la introducción a la investigación. La historia va a ser el estudio de las personas, es algo que no tenemos que olvidarnos. El estudio de las personas en el pasado, en lo que se refiere al proceso social, político, económico y cultural. Ya en todo momento nosotros vamos a estar trabajando la investigación, pero como un análisis de las personas. Siempre las personas va a ser nuestro objeto de estudio, ¿no? Así como en otras ciencias, como hemos visto en otros temas. Hemos hablado de la realidad. La realidad es todo lo que nos rodea. Hemos dicho que son los factores geográficos, físicos, culturales, artísticos, vida cotidiana, tecnología. Esta clase es una realidad que está aconteciendo. Y lo que nosotros trabajamos en la historia es la realidad. Muchas veces se ha tratado de falsear la realidad como también se puede ver en la actualidad. Eso siempre ha acontecido en distintos gobiernos. Pero lo más importante es que nosotros veamos de marcar una diferencia entre lo que es historia y lo que es, pues, son los cuentos, ¿no? Y todo lo demás. Ok, hemos hablado de Bolivia, hemos tomado en cuenta la situación en la que se encuentra, hemos hablado del proceso histórico de forma muy somera, desde cuándo tenemos historia o registros históricos, ¿no? Decíamos, por ejemplo, desde el 32, cuando ha llegado la escritura, íbamos a tener documentos para leer, ¿no? Pero anteriormente hay población que se registra entre 15.000 y 13.000, para algunos autores 10.000 años antes de Cristo. A lo largo de este proceso histórico hemos visto muchos cambios en lo que es Bolivia, ¿no? Y uno de los últimos va a ser el 2007, que hemos dejado de ser república hasta ser Estado plurinacional, ¿no? Hemos visto cantidad de problemas en Bolivia y lo más importante es tomar en cuenta en qué medida nosotros como historiadores vamos a poder solucionar los problemas, ¿no? O aportar para su solución desde la historia, no desde las otras ciencias, porque, por ejemplo, para un tema de salud pública, nosotros como personas individuales podemos hacer investigación sobre la cuarentena, ¿no? Una investigación histórica, cuántas han habido, cuántas pestes y demás, ¿no ve? Pero no vamos a proponer una vacuna, ¿no? Entonces, la historia, como todas las ciencias, van a tener sus limitaciones, pero todas las ciencias pueden aportar a los problemas que hay, no solamente en Bolivia, sino también en el departamento de Chuquisaca y también en las ciudades que vivimos. En esa clase también habíamos hablado de las universidades. Las universidades van a ser muchas, pero la responsabilidad que tenemos nosotros como estudiantes de las universidades públicas es una devolución, entre comillas, de lo que nos están dando la posibilidad de estudiar. Yo sé que ahora se paga un poco más la matrícula. En todo caso es diferente a una universidad privada, ¿no? Que realmente cobra mucho más. Yo no estoy muy de acuerdo con el pago muy alto de la matrícula, porque eso realmente limita el acceso a la educación. De todos modos, nuestra universidad va a ser de las más antiguas que se tienen en Bolivia. Ha sido fundada en 1627, 1624, perdón. Y va a ser muy importante para la formación no solamente de personas que viven en Chuquisaca, sino en todas partes de Bolivia y de otros lugares. Nosotros como universidad pública recibimos recursos del Estado para el gasto de funcionamiento. Siempre se ha mencionado de que no hay presupuesto, pero esto es una historia de toda la vida, ¿no? No hay una novedad en todo eso. Sin embargo, muchas veces los universitarios se han visto envueltos en las luchas sociales.
generalmente en contra del gobierno, de cualquiera que sea, ¿no? Porque los gobiernos generalmente son injustos y son aprovechadores. Y eso va a hacer de que los universitarios y los docentes, muchas veces también administrativos, vayan a luchar. Hemos hablado de la misión de la universidad, hemos hablado de la visión también, que es lo que se quiere con ustedes, ¿no? Es la formación crítica, analítica de cada uno de ustedes para que puedan ser formados como nuevos profesionales competitivos, ¿no? Éticos también. Hemos hablado de las carreras de historia, hemos dicho que hay 3 por el momento. La UMSA, que se ha fundado en la década de los 60, es la más antigua, es la primera. Luego es la nuestra, la de San Francisco Javier, que se ha creado en el 2006. No es tan nueva, la verdad es que ya no es nueva, pero igual en relación a la de La Paz, sí. Y la de la UPEA, ¿no? Hemos visto cada una de las actividades en las que hemos participado, en la renuncia de Evo o la lucha por Incahuasi, que la universidad, por ejemplo, ha llevado la batuta en cuanto a las huelgas de hambre, ¿no? La movilización por la Calancha, también muchísimos estudiantes han participado en esa situación, ¿no? Hemos mencionado también de la cantidad de estudiantes de cada carrera y la Universidad del Tahuantinsuyo, que ya no está funcionando, pero ha formado también estudiantes de historia. Ahora se está formando, eso para su conocimiento, la carrera de historia en la Universidad de San Simón. Hay un grupo de docentes, ¿no? Que han estudiado una maestría en historia, ellos son sociólogos y están impulsando desde muchos lados pues la creación de la carrera. Ojalá haya también esa carrera allá porque realmente es muy importante, ¿no? Tener este análisis histórico. De la nuestra hemos visto la misión, la visión, el perfil profesional, porque ustedes tienen que saber hacia dónde están yendo y cuál es la formación que se les va a dar también. El campo de acción para que sepan ustedes dónde vamos a trabajar, porque muchas veces dicen historia, no hay trabajo. Y pues sí hay trabajo, ¿no? Hay muchos lugares donde nos requieren. Las esferas de acción y la carrera de historia y la solución de problemas, ¿no? Entonces ahí les preguntaba, recuerden, en las investigaciones históricas que ustedes proponen, ¿en qué medida van a ayudar a resolver los problemas actuales, decíamos, ¿no? Eso va a ser importante para dar un inicio, un arranque a lo que es la investigación, la metodología de la investigación, ¿ya? Luego mencionábamos nuestro segundo punto era sobre los conceptos básicos que se utilizan en la investigación. Van a tener en cuenta que estos conceptos básicos van a ayudarnos a nosotros en muchos aspectos, ¿ya? Principalmente al utilizar un lenguaje adecuado en el que se pueda identificar la ciencia que estamos trabajando, ¿no? Que es la ciencia histórica. Aunque hay algunos términos que los utilizamos de otras ciencias, vamos a tener en cuenta que nos van a ayudar siempre a mejorar, ¿no? El lenguaje, porque como ustedes ya están en un segundo año de la carrera de historia, es necesario que manejen el lenguaje adecuado para la investigación, ¿ya? Estoy poniendo compartir, ¿ya lo pueden ver? ¿Ahora sí? Sí, sí tiene. Ya. A ver. Ok. Ya.
Hablábamos en esa clase de qué es la ciencia, nos preguntábamos sobre la ciencia. Decíamos que es un sistema de conocimientos que se adquiere como resultado del proceso de investigación, acerca de que la naturaleza, la sociedad, el pensamiento, cada uno de ellos, ¿no? Cada uno va a tener su propio método. Se puede decir también que la ciencia está históricamente determinada, pues se encuentra condicionada por las demandas del desarrollo histórico, económico, social, cultural. No quiere avanzar. Hay muchas formas de conocer el mundo. Hablábamos del saber cotidiano y del saber científico. El origen de los dos va a estar en la práctica. Uno va a ser basado en la experiencia cotidiana y otro en el estudio, ¿no? Social, educativo, político y científico. ¿Por qué necesitamos un saber científico? Para tener una explicación exacta del mundo de que nos rodea. Es importante mencionarles que nosotros nos basamos en la ciencia, los historiadores trabajamos con la ciencia para poder desarrollar nuestras investigaciones. No es que cualquiera que escribe hace historia, eso no es cierto, eso tienen que tener mucho cuidado, porque muchas veces les van a decir, historiador cualquiera puede ser, y pues no. Ustedes tienen que valorar mucho la formación que están recibiendo, porque no cualquiera puede escribir. Hemos hablado también del conocimiento como asimilación espiritual de la realidad. Dice Rodríguez, esta asimilación refleja de manera creadora, racional y activa los fenómenos, propiedades y las leyes del mundo objetivo. ¿Ya? Eso va a ser importante. Entonces, ¿qué es el conocimiento? Esto acuérdense también, por favor, es la asimilación de una realidad. Hablábamos del conocimiento empírico y el científico. El científico necesita la adopción de todo un procedimiento, ¿no? La idea es transformar las fuerzas y someterlas al servicio de los propios intereses en cuanto al interés de investigación que ustedes tienen. Habíamos hablado de qué es una ley, qué son los hechos también, ¿no? La ley, la dirección de fenómenos de la naturaleza, el objetivo fundamental del conocimiento, ¿no? Es impartir las leyes científicas, esto lo han debido ver también el año pasado. Y la hipótesis es la formulación de una explicación previa, ¿no? de una situación, ¿no? También hemos hablado de lo que es el método. Acuérdense, el método es el procedimiento. ¿Y qué es el procedimiento? Es la cadena ordenada de pasos o acciones basadas en un aparato conceptual determinado y en reglas que permiten avanzar en el proceso del conocimiento. Acuérdense, es seguir paso a paso. Es lo que muchas personas que no son del área se saltan. Dicen, escrito historia ya, pero ¿has cumplido con el método? ¿No? ¿Cuál método? Van a preguntarse muchas veces. ¿Ya? Y es necesario cumplir con el método. La metodología, si les preguntaran en el examen, la metodología es el estudio del método. Entonces, la labor del investigador, en este caso de cada uno de ustedes, es la búsqueda constante de hechos nuevos que permitan comprobar las hipótesis y enriquecer las teorías existentes, ya sea en el campo de las ciencias naturales como en el contexto cognitivo de las ciencias sociales. Ese es el objetivo que nosotros tenemos, ¿no? Búsqueda de hechos nuevos, porque de historia mucha gente va a decir que ya se ha escrito todo y pues no es cierto, sabremos hasta un 5% de lo que ha pasado en Bolivia, no sabemos más, ¿no? Y no es que la historia se encuentre en los diccionarios o en Wikipedia, no es así. Y eso ustedes lo están descubriendo. También hemos hablado de la técnica. La técnica es el conjunto de instrumentos y medios a través del cual se efectúa el método. Por ejemplo, ¿qué técnicas nosotros utilizamos? El fichaje, ¿no? Ahí yo sé que ya han aprendido fichas textuales, fichas de resumen, fichas bibliográficas, y es lo que también vamos a utilizar nosotros en nuestra investigación.
La teoría es el desarrollo, es la ciencia que tiene, bueno, la ciencia tiene como objetivo ir más allá de la observación y las mediciones de una investigación determinada. Es decir, interesa por reunir las observaciones y desarrollar explicaciones por asociaciones y construir teorías. La idea de sus investigaciones es que lleguen a ser una teoría. ¿Ya? Historia es la ciencia que estudia los procesos históricos, sociales, políticos, económicos, culturales del pasado vividos por las personas. O sea, la cosa es que hayan vivido las personas. Y está el ejemplito, eso acuérdense. Historiografía es la historia de la historia, ¿no? Son los libros, son cómo se han escrito los libros que hablan de historia, ¿ya? Esta diferencia es fundamental, por favor acuérdense, ¿ya? La historia es la ciencia que estudia los procesos históricos que han vivido las personas, y la historiografía es la historia de la historia, ¿no? Se estudia la forma de la escritura de la historia. En ese tema también ha sido importante que nosotros vayamos reflexionando sobre los conceptos previos que tenemos, ¿no? Sobre la investigación histórica, sobre estos conceptos básicos que van a ser fundamentales. No confundan, tengan cuidado con confundir historia e historiografía, tengan mucho cuidado con confundir también el objeto de investigación de la historia y de la historiografía, que no va a ser lo mismo. Tienen que diferenciar lo que es teoría, lo que es método, lo que es técnica. No es lo mismo una técnica que una teoría, por ejemplo, ¿no ve? Eso también tienen que tener muy en cuenta para que puedan ustedes diferenciar y bueno, tener en cuenta este lenguaje técnico que utilizamos nosotros los historiadores en nuestras investigaciones. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta de estos dos temas que acabo de resumir. Hemos pasado de forma rápida, pero para que podamos resumir. Por mi parte, no, dicen. ¿Sí? ¿No hay? ¿Alguien? ¿Alguna duda? ¿Nadie? Ok. Vamos a continuar entonces. Luego hemos empezado a hablar de la investigación en ciencias sociales. La investigación, y para eso les había pedido también sus canciones, recuerden, les había pedido que trabajen de forma, bueno, en grupos para que puedan construir una historia. Ese ejemplo que han utilizado ustedes va a ser muy importante, esos ejemplos, porque bueno, han sido varios, van a ser importantes para que vayamos a diferenciar lo que es lo que es la investigación histórica de otras ciencias, ¿ya? Así que vamos a ir viendo cómo, bueno, vamos a resumir ahora cómo se ha trabajado desde la historia, ¿ya? Estoy poniendo compartir pantalla. Ahora sí creo. ¿Sí, no? Sí. Ok. La investigación en las ciencias sociales. Habíamos mencionado de qué es investigar. ¿Todos podemos investigar? Sí, exactamente, todos podemos investigar. ¿Y qué es investigar? Dar respuesta a un interrogante. Habíamos mencionado que el método es el procedimiento para hacer algo, ¿no? La investigación se desarrolla a partir del método científico y permite superar el conocimiento común de los procesos y fenómenos que nos rodean, ¿sí? Esa es la idea.
La investigación se logra con su conocimiento, diferentes interpretaciones de la realidad. ¿No? Podemos tener interpretaciones distintas desde otras ciencias sobre un mismo proceso. ¿Ya? No todos tenemos que decir exactamente lo mismo, pero sí tenemos que tomar en cuenta ese procedimiento. Si dentro de la historia tenemos distintos procedimientos, va a ser importante mencionar cada uno de ellos, porque acuérdense cuando hemos hablado de ética, no podemos inventarnos fuentes, ¿no? Por lo tanto, la investigación se logra a partir de todas estas fuentes. Entre más profundo sea el conocimiento, más se puede modificar la realidad. La idea es tener conocimientos profundos de un hecho, porque superficiales ya los tenemos. Ya habíamos hablado del método, ¿no? Es el procedimiento. Esto va a llevar una teoría, más la teoría más bien, se va a trabajar el resultado, ¿no? El objeto. Cada una de las ciencias tiene su propio objetivo. Habíamos hablado que algunas hablan del comportamiento individual o un comportamiento en sociedad, las costumbres, la cultura material, los procesos de producción y el pasado. Nosotros nos dedicamos al pasado. Habíamos mencionado que hay ciencias que forman parte de las ciencias sociales y muchas veces también están catalogadas como ciencias humanas. Antropología, arqueología, sociología, ciencia política, economía, geografía, historia, derecho, psicología. Ahora les voy a preguntar a ustedes, ¿cómo se hace una investigación en antropología? ¿Quién recuerda cómo se hace una investigación en antropología? Hola, ¿me están escuchando? Buenos días, licenciada. ¿De qué trata la investigación en antropología? Estudia al hombre desde la perspectiva biológica del pasado. Ya, hay una perspectiva, hay una antropología física y una antropología social, ¿no? En la antropología física es justamente la parte biológica. Muchas gracias. La arqueología, La arqueología sería los restos. Estos. sí, Raquel, la arqueología se basa en analizar en la cultura material, los restos, entre comillas, que ha dejado el hombre por el paso ¿no? de la historia. ¿No? Las cerámicas, puntas de flecha, los muros, ¿no? Todo lo que ha dejado, esa cultura material. Sí. Ok, la sociología, ¿alguien más? ¿De qué trata la sociología? Estudia el desarrollo de la función de la sociedad. Ya estudia la sociedad, principalmente en su conjunto, en su estructura y en su función. Ya, Alberto, la economía. ¿Está Alberto? Axel, la economía. La economía, Dale. pues la economía, como su palabra dice, la economía de los procesos de toda la historia, cómo ha venido desarrollando y la creación de la moneda, y gracias a eso, pues la formación de las diferentes
sociedades en su economía, claro. ¿Ya? La geografía, Axel. ¿No está Axel? Johan, por favor. La geografía. La geografía estudia a la- al lugar donde vivimos. Se divide en dos, hay geografía humana y geografía social. Ya, sí. Ujú. Son los espacios, estudia el espacio donde habita el hombre, Espacio, ¿no? sí. Ujú. Ya. La historia, Jonathan. Es el pasado de la investigación, dice, el pasado del ser humano. Ya. El pasado, el proceso y el, El pasado y presente del ser humano a través de la historia. el pasado. Todo ya es pasado. El inicio de esta clase ya es pasado, por ejemplo, ¿no? Estudia el pasado, el proceso histórico en el pasado. La historiografía, ¿quién sigue? Giovanna, por favor. ¿Qué estudia la historiografía? La historiografía estudia la historia de historias. Estudia los escritos de la historia, ¿no? Cómo se ha escrito la Sí. historia. Jorge, ¿qué estudia el derecho? Va a ir a estudiar el conjunto de normas y leyes, dice. Normas y leyes que rigen al ser humano, ¿sí? ¿Quién sigue? Leonarda, ¿qué estudia la psicología? Leonarda. Lisbeth. ¿Qué estudia la psicología? Vendía Alicia, disculpe. Estudia, la psicología estudia la mente humana. Estudia el comportamiento. Exacto. Comportamiento humano. Ok. Las ciencias humanas son las que tienen como objeto el conocimiento de distintos aspectos del ser humano y la sociedad, como la historia, la sociología, la lingüística. Entonces, estas y otras van a estar dentro de las ciencias sociales y las ciencias humanas también. Pueden formar parte, ¿no? Ahí está la antropología, ¿no? Veíamos cómo se reúnen, esta es la minca, la arqueología, los restos que dejan, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento, ¿no? Para la arqueología está la excavación, no se excava, y la prospección cuando se camina por encima. Es el estudio de la sociología, el estudio del desarrollo, estructura y función de la sociedad, habíamos visto esto. La ciencia política es la que estudia el gobierno, el sistema de gobierno, en todos sus sentidos. La economía, la geografía humana son los espacios, ¿no? Y la historia en base a los documentos. Esto, por favor, siempre acuérdense, es lo que vamos a hacer con sus investigaciones, ¿ya? Necesitamos muchas fuentes, un documento, una crónica, más otros documentos, más una teoría para hacer historia. Porque la historia no es la suma de documentos o la descripción de documentos como nos han querido hacer creer hace más de 100 años, ¿no? La historia tiene que tener un análisis, tiene que tener una teoría para poder funcionar, ¿no? Y habíamos hablado de la psicología, les había mostrado distintas imágenes en las que podíamos ir viendo, ¿no? Esto eran las tareas de sus canciones que nos han ayudado a construir y a reconstruir lo que es las ciencias sociales principalmente, ¿ok? Entonces ahora les voy a pasar, después de este tema hemos visto sobre los obstáculos
de la investigación. De este tema de ciencias sociales, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de que pasemos? ¿Duda, aclaración? ¿Alguna duda, nada? Ya, Yo listo, una duda. sí, ¿Cuántos temas son, dicen, del primer ahorita bloque que vamos a hemos terminar. avanzado? Ah, ya. Ya dicen. Del tema que hemos avanzado, No, no, listo, está claro. ya. ¿Alguien tiene otra duda? ¿Nadie? Ya. Voy a poner compartir. Ahora sí lo ven. Dice, Ok. Habíamos hablado de muchos conceptos, ¿no? Y limitaciones que tenemos. Esto tienen que tomarlo en cuenta como limitaciones que tenemos todos, absolutamente todos, mi persona y todos, absolutamente todos. Los estudiantes, los historiadores, los no historiadores. Y es lo que tenemos que evitar a la hora de investigar. Habíamos dicho que la metodología o el estudio del método del procedimiento para adquirir o descubrir nuevos conocimientos requiere que el estudiante que se dedica a ella haga una reflexión sobre su propia personalidad, ya que muchas deficiencias metodológicas provienen de influencias que pudiéramos llamar socioculturales. Ok. eh, Alberto Espada, ¿qué es el etnocentrismo? Licenciada, el etnocentrismo me parece que es cuando te crees más desde tu raza o desde tu conocimiento de lo que estudias, me parece que es licenciada. ¿Ya? ¿Alguien más? Axel, ¿qué dices que es el etnocentrismo? Mm, eh, que por su, por su origen se cree más. ya, bueno, tenemos que diferenciar un elemento. Yo puedo creerme más que los otros o ustedes más que los otros, pero cuando caemos en este obstáculo sociocultural, cuando nosotros a partir de lo que somos erigimos valores de los otros, ¿no? Y tomando en cuenta de que como los otros no son iguales, yo soy superior y todo lo demás es incivilizado, es despreciado, es condenado. El problema es ese, no es el problema que yo sienta identidad sobre mi escuela, mi colegio, mi ciudad, mi pueblo, mi país, porque todos tenemos un sentimiento de identidad, sino el problema es de que nosotros empezamos a medir a los otros en relación a lo que somos y nosotros nos creemos superiores y lo demás es incivilizado, es inferior, es despreciado. ¿Ya? Ahí se convierte en un problema. Esto tienen que tener muy en cuenta. ¿Qué es el estereotipo, Johan?
Hola, Luis. ¿Qué me ha dicho, Licen? Disculpe. ¿Qué es el estereotipo? El estereotipo son las ideas, expresiones o modelos de cualidades o de conducta. Va por ahí. ¿Un ejemplo de estereotipo? Esto acuérdense, por favor, no confundan. No es el comportamiento. El comportamiento es otra cosa. El estereotipo van a ser estas imágenes no comprobadas. ¿Ya? Y vamos a estereotipar a ciertos sectores de la sociedad, a las mujeres, a los hombres, a la gente que vive en otros lados, ¿no? Tomando en cuenta ciertas características principalmente culturales y nacionales. Son como estas imágenes prediseñadas de cómo tiene que ser un hombre, cómo tiene que ser una mujer, cómo tiene que ser un historiador. Recuerden que en clase decíamos, a veces se piensa que los historiadores todos son hombres, son mayores, canosos, con lentes grandes y viejitos, ¿no? Y cuando en la realidad no es así. Ese es un estereotipo. Y ese va a ser un problema a la hora de investigar. Por ejemplo, si alguien investiga el periodo colonial y tiene el estereotipo de que los españoles que han llegado eran grandes, altos, blancos, pues no les va a ayudar mucho a entender el proceso, porque sabemos que Francisco Pizarro sí era blanco, claro, pero era bajito, no era alto. Entonces es necesario quitarse estos estereotipos a la hora de investigar. ¿Quién sigue? Jonathan, ¿qué es el impresionismo? ¿Está Jonathan? Sí, dice, se podría decir que es no sé, un artículo o algo para expresar más, digamos, sobrevaluarlo, podría decirlo, digamos, cambiar algo, mostrar algo que no es. Está por ahí, pero el impresionismo, por favor, acuérdense, confundir experiencias transitorias en verdades comprobadas. Vemos algo en un momento y pensamos que siempre ha sido así. No podemos pensar de esa forma porque, lo siento, mi señal está complicada de nuevo. Les decía, el impresionismo va a ser confundir experiencias transitorias en verdades comprobadas. Cuando tenemos una idea de lo que es la paz, por ejemplo, les decía, sabemos que en La Paz siempre hay marchas, ¿no? Entonces, pero si decimos en La Paz siempre hay marchas, pero no comprobamos eso, es impresionismo. O si vemos tanto grado de violencia que ha habido en ciertas zonas de La Paz en distintas ocasiones, entonces si decimos los paseños son violentos, es impresionismo, porque evidentemente hay violentos, pero no es que todo el tiempo sea así. ¿Ya? Ese es el impresionismo, por favor. No se olviden, es importante que vayan diferenciando cada uno de estos obstáculos que nos limitan. Giovanna, Giovanna, ¿qué es la subjetividad? Giovanna, ¿estás conectada? Podría ser un conocimiento, se podría decir. No.
que es de las... mm, o si no, también podría ser la propiedad de percepciones o argumentos. No. Recuerden que para el examen tienen que saber las definiciones y saber aplicarlas. Todos ustedes se han aproximado a, pero parece que no han estudiado, no han repasado después de haber avanzado. Tienen que prepararse para el examen y para ser historiadores, porque esto es fundamental para que puedan ser buenos historiadores. De los malos hay muchos, pero ustedes tienen que ser buenos. La subjetividad está en juzgar, la tendencia que tenemos en juzgar los hechos mediante la emotividad o la afectividad, ya sea que nos guste o que no nos guste. Acuérdense, juzgar los hechos sobre la base de la emotividad, esa es la subjetividad. O sea, si a mí me gusta, si yo soy del Bolívar y estoy hablando del Stronger, voy a ser subjetiva al decir que el Stronger siempre pierde. Eso es ser subjetivo. O si yo tengo una tendencia religiosa, cuando hable de otra tendencia religiosa, voy a verla como desfavorable. Ah, pero ellos son así porque son así. No, ellos son así. Veo lo negativo, ¿ya? Así también voy a ver los que tienen tendencia política. Si tienen tendencia política, eviten hacer comentarios políticos porque van a ser subjetivos. Siempre van a tratar de rescatar lo que ellos piensan y van a decir que eso es lo mejor, eso es lo que ha pasado, eso es así. Entonces tenemos que evitar la subjetividad. ¿Quién sigue? Leonarda, ¿qué es el autoritarismo? Leonarda, ¿estás? Bueno, es la tendencia de aceptar como verdadera la afirmación porque la ha hecho una persona. Si yo acepto porque es que ha dicho tal persona y eso es así, yo caigo en el autoritarismo. No importa si la otra persona dice o hace o lo que sea, o es autoridad o no importa, sino que Eso si sería, licenciada, eso sería abuso autoritario. en realidad hay muchas personas autoritarias y van a encontrar muchas más a lo largo de su vida. Pero si yo, como investigadora, caigo, ¿no? Y digo, ah, no, pues es que tal persona ha dicho eso y eso es así, sin investigar, sin saber, sin tener fuentes, yo caigo en el autoritarismo. El problema está en que muchos investigadores caen en el autoritarismo y mucho más si tienen una tendencia política, una tendencia religiosa o de preferencias de equipos de fútbol, ¿no? Entonces el Bolívar siempre va a ser el mejor, porque lo dice el presidente del Bolívar, digamos, ¿no ve? ¿Yo qué tengo que hacer como investigadora? Pues ver, evidenciar que efectivamente el Bolívar ha ganado más veces, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, no hay que repetir las cosas por repetirlas o porque les ha dicho alguna persona. Y eso se parece al dogmatismo. El dogmatismo es seguir las ideas, no estoy hablando de dogmatismo desde lo religioso, aunque viene desde ese lado. Son, entre comillas, verdades indiscutibles, ¿no? Porque el dogma es eso, es indiscutible. Entonces, si yo tomo en cuenta algo que dice alguien y no lo discuto, yo caigo en el dogmatismo. No importa si las personas dicen, pero si yo caigo en el dogmatismo, está muy mal. Yo no estoy cumpliendo un proceso metodológico. Yo no estoy siendo científica, ¿no? Y yo soy científica, ¿no? Y ustedes son científicos. Entonces, cada vez que ustedes acepten algo que diga alguien por el hecho de decir, pues están cayendo en estos obstáculos socioculturales que no les van a ayudar a crecer científicamente, ¿ya? Y luego hemos hablado del especialismo, ¿no? El especialismo va a ser cuando muchas personas van a creer que desde su ciencia van a responder todas
todas las otras áreas del conocimiento. Ahí tenemos mucha gente que supuestamente escribe historia sin ser historiador. Ahora, hay gente que no es historiadora, pero que cumple un proceso metodológico. Listo, buenísimo, ¿no? Incluso hay historiadores que intentan hacer ciencia política, intentan hacer sociología y otras ciencias, pero eso no va a ser lo mejor, porque cada ciencia tiene sus propios estudios, ¿no? No podemos decir que todos los abogados saben de historia, por ejemplo, ¿no? Aunque muchos hayan escrito, y cosas interesantes puede ser, pero si no han cumplido con un método, pues no cuenta, ¿no? Así de estrictos somos, no solamente en nuestra ciencia, sino en las otras ciencias también. Ok, el último tema que entra al examen es este que les estoy compartiendo. Son los procesos racionales del conocimiento. Ahí hemos visto el análisis, hemos dado ejemplos, les he pedido que manden al eCampus, hemos hablado de la síntesis y hemos hablado del proceso analítico sintético, ¿no? Que va a partir del análisis para llegar a una síntesis, ¿no? Acuérdense que si se les pide un análisis para el examen, ustedes tienen que analizar de lo general a lo particular, desde una perspectiva amplia, para que puedan entender, ¿no? Y tienen que ver todas las características. Así también la síntesis va a ser sintetizar, extraer lo más importante. Luego hemos hablado de la abstracción, ¿ya? Que se abstrae lo más importante. En la síntesis los elementos, son varios elementos como síntesis. En la abstracción hay un elemento fundamental, ¿ya? Luego hemos hablado de la concreción, también va a ser importante cuando realizamos todo este procedimiento de investigación. Hemos hablado de la comparación, ¿no? Acuérdense que es ver los aspectos similares y los aspectos diferentes. En este caso, cuando les he mostrado estas dos imágenes, pero pueden ser procesos históricos, ¿no? Pueden ser cuadros informativos, cuadros de población, pueden ser situaciones similares, ¿no? Hay un estudiante, por ejemplo, que está comparando los levantamientos indígenas en dos épocas distintas, ¿no? Eso es comparar, ¿no? Hemos hablado de la inducción. Esto yo sé que ya lo han visto, por eso estoy pasando un poco más rápido. La inducción va a implicar, bueno, hay el proceso deductivo e inductivo, ¿no? Deduces, cuando deduces de algo, es general a particular, y induces de particular a general, estos dos los hemos visto. Esto va a ser muy importante para que puedan realizar las investigaciones. Les había mostrado este cuadrito también, y habíamos pedido que realicen un proceso inductivo y un proceso deductivo, ¿no? De general a particular, de particular a general, ¿ya? Y por último les había mostrado o les he enviado aparte un cuadro, un listado de actividades para que puedan clasificarlas, ¿ya? ¿Qué implica la clasificación? Es ordenar la información de acuerdo a un criterio. El criterio lo han puesto ustedes, yo solamente he puesto la información. Entonces, hasta ahí viene el avance. Todas estas diapositivas las tienen, como han debido ver, las tienen en el eCampus, todo está habilitado. Y esta clase la voy a tratar de subir al eCampus también para que recuerden y puedan repasar. En todo caso, todas las participaciones que han tenido durante este periodo están siendo anotadas. Ya saben que eso va para la nota del trabajo práctico. Y saben también que cualquier duda la pueden escribir al grupo si es que la tuvieran. Y el siguiente lunes va a ser el examen, va a ser mediante Campus. Este examen, en la planificación que habíamos tenido, teníamos que avanzar hasta el proyecto de investigación. Sin embargo, el tiempo nos ha dado para avanzar hasta este tema y es el examen que vamos a tomar, ¿ya? Yo siempre tomo exámenes de acuerdo al avance, así que no se preocupen, eso es así, no es que ahora nada más lo hago. Y dense tiempito para el examen que va a ser a las
7:30, el mismo horario de la clase, porque no quiero modificar porque no, o sea, no corresponde, ¿no? Tenemos un horario específico. Y les voy, las características del examen les voy a dar en la orden que tenga el examen. Recién lo voy a preparar para ustedes porque cada examen obviamente es distinto, nunca he preparado exámenes iguales. Y cuando eran clases presenciales, nuestros exámenes duraban 4 horas, pero bueno, no va a durar 4 horas, a lo máximo va a durar 1 hora, pero tienen que estar bien concentrados, ¿ya? En las órdenes que se les va a pedir. Entonces el examen es por eCampus a las 7:30 el siguiente lunes. No sé si tienen alguna pregunta. Disculpe, licencia, yo tengo un problema. No estoy todavía registrado en el campus en sus dos materias en metodología y historia de América colonial. Pero hemos trabajado hartísimo y hace bastante tiempo ya se han registrado sus compañeros. Bueno, no sé qué va a pasar porque tiene que estar registrado. ¿Cómo a estas alturas no van a tener registro? Eso debería solucionarse con tiempo, Sí, no para el examen. No se pueden dejar así. El ser historiador implica tiempo. Así que no se descuiden, por favor, en esas cosas. Axel, me vas a escribir al grupo, por favor, porque no recibo mensajes personales, privados, por favor, ¿ya? Escribí al grupo Ya, licenciada, va a disculpar. tu nombre completo y tu correo electrónico, ¿ya? Terminando la clase, ya, licenciada. voy a entrar a campus y te voy a matricular. Bueno, te voy a tener que matricular porque ya habilitar para matriculación ya no se puede, ¿ya? Pero espero que no haya Ya, otro caso licenciada, en este muchas curso, gracias. por favor. Pero de todos modos, por favor, no escriban al privado, escriban al grupo, para eso está, ¿ya? Si tienen alguna otra pregunta. ¿Duda, aclaración? ¿Nada? No listen. Listo. Entonces ahí quedamos. Mañana vamos a hacer el repaso de América Colonial, también para el examen que va a ser el siguiente martes, ¿ya? En eso quedamos entonces, que estén bien. Tengo problemas técnicos en esto de las grabaciones. Quería subir todas las que he realizado de las clases, pero realmente no lo estoy logrando. Así que, pero por lo menos esta última clase, sí quiero que, sí, bueno, voy a hacer todo lo posible para que la tengan ahí en el eCampus y puedan verla, ¿ya? Les voy a avisar en todo caso igual en el grupo. ¿Ok? Bueno, Lisa, está bien. Listo, Hasta luego, Lisa. listo, hasta luego, que estén bien. Hasta luego, licenciada. Luego listo.